Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a Otra Cosa con la Historia desde Radio Ecológica. Ahora me estás diciendo que hasta en el nombre me confundo, compadre. Aquí en el chat que tenemos, dice aquí, ¿no? es Otra Cosa con la Historia. Aquí A ver, ponlo en la cámara que Ahí está ahí está. junto al silicote. Dame un momento. Ahí no se ve. Déjame, hago la transición. Ay, no se ve, Carlos, se ve blanco. Pero ahí dice, es otra cosa con la historia, ¿no? Sí, pues, Pero bueno. de acuerdo. Errare humanum est. No, es que me regañan por esa situación a mí, que siempre lo cambio, pues porque hasta abrí mi... Querías vengarte. Sí, Una, sí, hijo, sí. que sea una. Que me den Bueno, una. hoy trajimos un siricote. Ya lo está viendo la gente, ya lo había puesto ahí. Para Un Bueno. dulce que Felipe no aguantó. Muchas gracias, Carlos. En Muy realidad rico. hay que darle las gracias a los gobiernos, no sé quién No. Sí. quién haya reforestado la ciudad. A la Dirección de Parques y Jardines del Pero Ayuntamiento de hay Mérida. algunos diputados por allá que tenía sus farmacias que creo que había prometido unos árboles para Mérida. No sé si son de él o de el ayuntamiento, ¿no? Pero han reforestado la ciudad con estos árboles endémicos de Mesoamérica que estamos degustando hoy. Y ojalá podrían sembrar aguacates, naranjas y algún otro tipo de grosellas, caimitos. Oye, ahora que lo dices, yo vivo en una zona en la que soy bastante feliz, así como que o tengo el privilegio de no tener más, tengo 5 parques en menos de 2 kilómetros a la redonda. Es que hay muchas Y uno de- esquinitas en tu casa. Sí, en uno de ellos encuentro carambola, guanábanas, mangos, limones. ¿Pero lo habrá sembrado el ayuntamiento o fue la gente? Pues puede ser la gente, pero y últimamente coseché tauches Ma, ¿En el parque? en el parque. Órale. porque fíjate que mi tío que vive en Cordemex tiene su mata de naranja agria en la calle, ¿no? O sea, y es para el pueblo, ¿no? Y qué bueno, porque Como muchísimos meridanos. ¿cuántas naranjas agrias vas a comer en tu casa? 4 o 5 y esa cosa da 20 o 30. No, yo Hasta se No, cae, no. No has tenido mata de naranja agria. Hace mucho que no tengo. Fíjate que yo estoy muy orgulloso de que en la pandemia empecé a hacer composta en mi casa. Y de mi composta que la tenía en el suelo salió una mata de naranja agria. Y para el PIB del año pasado fue la primera cosechada de naranja agria. Y mi mamá decía, es que no puede ser naranja agria, están muy grandes. Y entonces estábamos bien contentos con nuestra mata de naranja. Estamos con nuestra mata de naranja agria que nunca habíamos tenido. Gran. Bueno, el tamaño del fruto depende de cuántas veces sale uno a bucharlo durante el año. No pero se lo digas a mi pero mamá, ¿eh? Llega un momento en que hay tanta producción de naranjas de un árbol, si lo riegas diario, que pues está bien. Es un Que montón. sea de la colectividad, ¿no? Sí, claro, pero también ten en cuenta que la naranja agria también es estacional precisamente para otoño, invierno abunda, pero desde abril deja Pero de hay haber todo el año. Poco, mucho, pero hay. poco, pero un guacal que te cuesta 100 pesos en noviembre llega a costarte 600 en junio. Resultado, uno que tiene la mata en casa también congela. Me dedico a exprimir y congelar. Una vez en Soyache, llegaron a vendernos bolis y se había confundido la señora y me dio uno de sus congelados de naranja agria. No le como los que pediste al chile, mejor. Sí. No manches, nos morimos de risa. La señora penadísima, pero no estaba muriendo de risa. Como que esto no está dulce, señora, ¿de qué es? Ay, te traje mi exprimido de naranja agria. Nos guardaba igual la señora. Sí, Oye, pero es una práctica de supervivencia del yucateco. totalmente. Oye, Felipe, pero hay que interrumpir a Carlos su comida porque nos iba a contar, estábamos por empezar. ¿Sabes que realmente lo que no le hemos dicho al público es que ya hicimos el novenario y estamos comiendo el biche? Sí, ya cantamos al bendito. Ya cantamos al bendito porque se murió uno grande hoy. Estamos de luto
los del gremio de historiadores, porque murió Don Queso. El señor Carlos Ginsburg. Hasta tuve que bajarle al micrófono por mi risa. Carlos, no hagas esto. De todas formas se escuchó hasta por los nuestros. Totalmente, perdón. El maestro teórico de la microhistoria, el italiano, Carlo Ginzburg, fue un parteaguas del siglo XX, ¿no? Mediados Completamente del siglo XX, desde ¿no? la... 60. yo te diría que hasta la última... Milenio. El último cuarto. Último cuarto. Sí. Que ya podemos decir hubo un impacto de su estilo de escribir. ¿Por qué le decimos Don Queso? Porque su obra mayor... No le dices tú, Porque lo dices tú. Bueno, en la escuela le decían Don No, Queso. no más acaba de... Ahora, todo ni está tibio ni lo han terminado de velar y tú poniéndole apodos. No, sí le decían. Bueno, su novela... No, o investigación. Es una investigación, pero es que la verdad parece una novela de la manera en que está hecha, ¿no? La técnica Bueno, está buena. ahora técnica sí, que utilizó. recuerda también, no tiene muchos años, creo que son 2 o 3, que salió la película. Es correcto. ¿En sí, serio? cierto, Yo no la he sí, visto. cierto. Menocchio. Menocchio. Ah, mira. Me la voy a apuntar. Sí, El queso y los gusanos, aunque tienen otros sí. Es que aquí lo otros tengo. trabajos, la verdad. Tengo entendido que, bueno, no lo sé, hay aquí, varias, por favor. hay varias el libro. ediciones, pero yo tengo esta, no lo sé, creo que por ahí... ¿Me la puedes acercar a la ¿cómo cámara no? de aquí? A A ver, te la voy a hacer una transición. Ándale. Aquí estamos. ¿Ya Ahí estamos? está. Sí, ya está. Cuéntanos de esa. mira, no lo sé, solo he escuchado que esta la tengo Dilo. guardada. Dicen, por ahí alguien me dice, es que tienes la que es oro molido. No, yo sí Pero conseguí sí, una del CONAFE. Por allá debe de estar en mi casa. Sí, pero esta es la de Mukhnik. Ah, por favor. que sí. Oro molido. Ticherazo, por favor. Mira, pero lo que... Ahora ya tiene mucho tiempo que la leí, pero pues sí está a la mano en mi librero. Son de nuestros libros de cabecera. Sí, estoy de acuerdo con eso. De los que se volvieron básicos para la formación de historiadores, para conocer cómo escribir historia o en distintas corrientes. Pero yo te puedo decir que tal vez no le aprendí mucho a la forma de escribir historia, pero de que se me quedó algo del latín, sí. Estaba bien difícil también eso, ¿eh? Sí. Es que él estudió en el seminario con los cantonistas. Mentira. Con los cantonistas, No, además. Además. Acuérdate del padre Clarencio, solo eso quiero decir, ¿no? O sea, Tú vas a hablar de él la próxima semana, entonces. Tómala. no, tú eres la autoridad de temas eclesiásticos. Oye, pero... Bueno, pero vamos a hablar del... Es que tú del solo difunto. vienes a decirnos que Felipe es la autoridad de algo para que tú no hables, Carlos, ¿eh? Entonces, pero antes de que hables, perdón, de Carlo Ginzburg, perdón, pero como es importante en la historia de la que escribe Carlo Ginzburg, ¿me puedes contar, por favor, qué especias usaste para hacer tus dulces de siricote? Antes de que pasemos... Estábamos discutiendo. Perdón, yo sé que Carlo Ginzburg, pero yo creo que las especies... Y además toma otro bocado, Carlos, para darnos tiempo. Bueno, ojo, creo que hay algo que Carlos no terminó de mencionar. La materia prima, o sea, el siricote, es gratuito. Ah, claro. O sea, creo ya se unió al gremio de bajadores de siricote. Yo sí tengo por ahí una publicación diciendo, así como ves a Felipe por la avenida con su bajador, tiene un doctorado en historia. Y sí es cierto, yo ando, al menos por la casa, sí ando fildeando, es la palabra, qué frutales hay.
Y andas con un bajador así Sí. de 3 sí. metros. No. No, es telescópico. Ya moderno. Yo te iba a decir que compres uno Trooper telescópico. Yo tengo uno Trooper telescópico. No, el mío todavía es una vara de pabellón. Sí. Una horqueta. Perdón, Carlos. Entonces, ¿nos vas a decir? Pero sí, sí salgo a Sí, bajar andas. siricotes de cuando en cuando. Sí. Es que estábamos hablando del almíbar y el almíbar en los dulces o los dulces en almíbar, que es una técnica muy antigua de conservación de las frutas, generalmente, o de productos vegetales, frutas principalmente, que viene del Medio Oriente. Y el almíbar, pues es palabra de origen árabe. Y químicamente esto tiene una ventaja. El endulzar las cosas con almíbar hace que ahorres azúcar, porque endulzas con menos con el almíbar a endulzar directamente con el azúcar. Ahora tú me preguntabas qué especies le puse al dulce. Todos hacen su dulce en almíbar, en tiendas de siricote, ciruela, grosella, y le ponemos en canela, normalmente, es lo único que le ponen. Hay otras Y recetas limón, que ¿no? dicen hoja de higo. Hoja de higo, es correcto. Hoja de... Sí. Ahora, en los recetarios yo solo encontré 2 recetas de siricotes. Bueno, tú encontraste 2. El recetario de los Chichilupe tiene otras 2. Ajá, pero fíjate, pero en los impresos no hay. Hasta muy, muy cercanas. O sea, en los de del finales del 19, principios del 20 no lo tienen. Lo tiene la señora Ruz, lo tienen las Fajardo y el de mi tía Delta. Mira, pero es también de estos dulces que hay una supuestamente muy famosa división de los dulces en Yucatán, en el que están los dulces de caldo, que son básicamente lo mismo. Puedes hacer dulce de papaya, dulce de siricote, de marañones, que es una fruta en almíbar. Siento que es como si quisieras buscar una receta de un sándwich. O sea, es algo que de repente... De un sándwich de ese que te haces en la casa, ¿no? Sí. O sea, que es algo tan sencillo y tan común. Y tiene muchos pasos también. Luego, si no tiene muchos pasos... No, pero fíjate no- que esa lógica que tú... Esa ¿No aplica? no se aplica. Porque aquí estamos ante una técnica de preservación. O sea, Es una conserva. conserva. Es una conserva, claro. Y tú estás hablando en ese sentido de otra lógica. O sea, ¿qué me puedo poner en un sándwich? ¿Qué es un sándwich? Una comida ligera para llevar. Que puedes estar caminando y comerla, puedes tenerla en tu bolsa. Está cumpliendo una lógica. O sea, responde a la lógica de la practicidad, como esto responde a la lógica de la preservación. De hecho, ese dulce es primo hermano o hermanastro de las mermeladas, de las compotas y de todo eso. Exactamente. O sea, tiene va en esa liga, ¿no? Es correcto lo que dice. Ya les puedo dejar hablar de Carlo Ginzburg. Ya se satisfizo mi necesidad de hablar del dulce de siricote. Sí, pero tal vez nos está regresando a otro tema. Porque, Carlos, ¿te parece si dejamos en la descripción de este video la receta del Claro dulce que de sí. siricote, Sí, por cómo supuesto, no. Sí. de los recetarios de nuestras abuelas? Por supuesto que sí. Perfecto. Esperemos que les agrade. En el primer comentario va. Perfectamente. Pero vamos a ver a Don Queso. A tu tocayo. A tu tocayo, así es. El queridísimo italiano que nos habló de la microhistoria. A mí me encantaba ver a mi maestro Jorge con sus tarritos de sabiduría que llevaba. Con sus No vaya a 4 o ver 5. este programa. No, es la verdad, es que el maestro, me acuerdo que se subía el maestro Jorge, si me ve un saludo, es de mis maestros favoritos, con sus libros así de ladito, estaba caminando, porque Jesús me que le hacía la cantidad de 4 o 5 tomos que llevaba. Además, él era muy del de los tabiques, ¿no? O sea, El le gustaban los libros era gigantes. tabiquero, sí. Sí. Era el bañil, puro tabique no daba.
Y hablaba de Menocchio y de el estudio y cómo reconstruyó Don Carlos. Es una tarea detective. Detectivesca, sí. Cómo construir la historia cuando empiezas a hacer al personaje. Cuando empiezas a hacerlo y luego conocer a qué libro se está refiriendo, qué podía leer un molinero en la Edad Media. Perdón, Felipe, Carlos, tal vez creo que sería importante si nos ven personas no historiadoras, así en 3 o 4 oraciones, de qué va el trabajo de Carlo Ginzburg del queso y los gusanos. Claro. Mira, pero es que hasta la descripción de contraportada dice, Ajá. es la cosmovisión de un molinero de la Edad Media. Cosmovisión usa. Cosmovisión. Órale. Es que es correcto. Bueno, sí, en términos. Que es como una persona dedicada a un oficio relativamente libre y aislada en el campo, tiene una idea de cómo se formó el universo, que se contrapone al Génesis, a la Biblia. Solo para hacer una pequeña nota al pie, los molineros no se dice en un término descriptivo, despectivo de la persona, sino que eran personas que tenían el molino donde iba la gente a que molieran su trigo, porque aquí no tenemos, así como aquí lleva la gente a moler su maíz al molino, allá llevaban el trigo a moler, era propiedad del señor el molino y tenía ingreso, o sea, no era no era un empleo peyorativo, No, sino para nada. Un oficio. un oficio peyorativo. Un oficio. Oiga, pero entonces voy a invitarles a que nos cuenten por qué Carlos se confundió y dijo una novela. Porque creo que para mí sí hay una parte muy interesante de la forma en la que se narra ese libro, que justo la forma en la que se narra parece muy literario en medio de toda la técnica Completamente. histórica, ¿no? Completamente. Pero es además adentrarse primero incluso... Carlos recurrió a lo que llamó el paradigma indiciario. Como una imagen, una pequeña lectura, un dato pequeño nos guía al estilo de vida de la persona o a qué creía, a qué había podido leer. Y precisamente al reconstruir al molinero, dice, bueno, el molino tenía que estar cerca de agua corriente, porque esa agua movía Y cerca de un río o de una... movía las Brazos. piedras del molino. Energía hidráulica. de esa Energía época. hidráulica, tal vez, bueno, tenemos la imagen del Quijote con los molinos de viento, Ajá, pero la más frecuente en Italia era de agua. Ajá. No, y no solo es eso, porque además puede reconstruir qué libros están prohibidos y qué libros lee el molinero. Pero además esta misma técnica nos permite entender lo micro a Pero través del micro aparte, a lo macro. y aparte el estilo es porque prácticamente está tomando las palabras a viva voz. Lo que él tiene a la mano, el documento que está revisando para escribir, es un juicio, es un interrogatorio hecho por la Santa Inquisición a este personaje. Y por supuesto tiene la respuesta como le van haciendo. Y tal vez eso es parte de lo que hace extraordinario ese texto, ¿no? O sea, que Sí. realmente es la voz de la persona Así es. bajo unas es- condiciones, pero es su voz. Y porque al jurado, a estos sacerdotes, también les interesaba registrar las palabras exactas que decía este molinero. Y se diferencia totalmente de, no sé, de la investigación epistolar, ¿no? Porque ya cuando escribes una carta, te disfrazas un poco detrás de Por esa narración, ¿no? supuesto, y hay que hacer otro análisis, pero este es un lenguaje muy directo. Es prácticamente como salió la voz de Menocchio. Casi una grabación, si hubiera. Si la hubiera. Si lo hubiera. Pero también ¿Cómo estamos lo hablando de qué leemos como historiadores,
¿Cómo podemos mediar un documento? Porque este es un interrogatorio. Tenemos el expediente judicial cuando es reportado. Dijo el fulano que hizo tal cosa y tal. O tenemos actas de hechos. ¿Sí? O sea, cuando ya no tenemos la voz directa de los actores, que es algo que sí tenemos en este libro. Y Se eso, presta al diálogo y son diálogos bastante sabrosos. oye, pero además creo que también es importante que, nuevamente, para la gente no historiadora que vea esto, como que entienda lo extraordinario de encontrarse un expediente así. O sea, no es que se encuentre uno 1000 expedientes de esta manera. Tal vez qué más quisiéramos. Digo, Claro. uno que por ahí creo que puedo presumir conocer bastante de los periódicos de Yucatán, pero no es lo mismo el estar viendo notas periodísticas a tener enfrente un interrogatorio judicial. Pero sí, pero es que definitivamente que sí, pero es la construcción a través de los hechos, ¿no? Por ejemplo, en mi caso yo ahorita me estoy dedicando no solo a la alimentación, sino que estoy digitalizando cosas de mi familia y vas conociendo a tu familia. Por ejemplo, ahorita estoy digitalizando unas postales de 1906, unas epístolas que se mandaban dentro de la ciudad o de Campeche acá. Y son años, ¿no? Como 5 o 6 años, al menos estas que estoy viendo. Y vas viendo cómo, estas son nuevas, ¿no? Son unas que salieron nuevas. Nuevas de 1906. O sea, nuevas porque teníamos registrados 2 bloques, 2 álbumes, y estas están sueltas. Son de una tercera persona. Otra familia. Otra familia. Ándale. O Hay de un- otra tercera. Hay un familia. triángulo amoroso ahí en tu familia. No importa, no importa. No importa, pero no es un triángulo, pero no son mis parientes, pero sí tengo las epístolas, porque eran parientes de mi tía. Mi tía Ok. hereda las cosas de su papá. Ya resolvimos el misterio de las joyas. Más o menos, ahí va. El punto es que ves cómo le encarga 10 latas de crema de almendra con coco. Supongo que era para crema de manos o algo así, ¿no? Le manda el dinero. Cuando se pelea con la sobrina, le dice que... o sea, eso es lo que te va creando este pensamiento. Cómo va creando de lo micro, vas entendiendo cómo son las relaciones con la gente. Y esa es la razón, Carlos, porque cuando a mí me dicen, oye, Ruli, ¿por qué estudiaste historia? Porque soy un chismoso, güey. O sea, esto que estás contando es un chisme. O sea, Menoki es un chismesototote. Es correcto, Sí. así es. Y entonces creo que también eso... Hay algo que a mí me pareció muy aleccionador cuando recuerdo la historia del queso y los gusanos cuando yo era estudiante. Y era como... No solo que puede ser divertida, sino que está muy interesante para comunicar la historia, ¿no? O sea, este tipo de ejemplos Es para una manera de comunicar la historia difusión. así es Sí. muy interesante. Ah, Sí, bueno, te diré que eso de los historiadores somos chismosos. Perdón. Sí, lo peor es que somos de lo peor porque sabemos que lo somos aunque lo querramos negar. A lo mejor en nuestra vida diaria no, pero cuando vamos al archivo, hasta nuestras madres dicen, cuidadito, vayas a revisar el nombre de la familia. Es lo primero que vamos a hacer. De la familia, de la novia, de la esposa. Sí, son de las cosas que... Esta teoría es una de las que te engancha, ¿no? Al oficio. Incluso... Porque aquí como que rompe con esa... Por supuesto con el positivismo, pero va mucho más con de esa rigidez, ¿no? Con la que se ha manejado. Incluso o los temas hay, que te dejaban. incluso hay aquello de que son... hay 2 microhistorias, porque está Claro. la italiana de Carlo Ginzburg Sí. y la mexicana de Sí, Luis la- González y González. Ándale. Muy distinta porque la de don Luis González es como el evento macro Es una historia total, impacta en prácticamente. una comunidad pequeña y
e incluso cómo en esa comunidad está todo lo que se necesita La matria. para lo que ocurra La matria. la La matria. Sí. Pero esto, esta microhistoria italiana, siento que justo también posiciona como a la historia como disciplina en un lugar diferente para comunicarlo con un público mucho más actual. O sea, pienso que hasta hay una afición con la... Me encantaría decirte que sí. ¿Podría? Porque también, resulta que necesitas leer otro idioma. En este caso, el latín. Entonces, claro que está la traducción al final, pero es un tanto cansado ir y venir a las referencias. Ahí sí, pues difiere un poco. Hay que ser un lector preparado para eso. Pero me estoy imaginando a otro que creo que habrá sido influencia para Carlo Ginzburg en su momento. Crecen igual. Mejor dicho, Ginzburg nació en 1939. Le toca la Italia de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial. Y en ese momento está escribiendo, publicando en prensa y salen los libros de recopilación de cuentos. Un escritor un tanto menor en Italia, pero que a mí me encanta, hasta se hicieron películas de sus cuentos, que es Giovannino Guareschi, que tiene unos cuentos llamados El pequeño mundo de Don Camilo, que es, pues, también es una microhistoria, porque es todo el drama de Italia, dividido entre los socialistas, los comunistas, una Italia muy tradicional representada en el cura Don Camilo, que tienen que dialogar entre ellos e incluso ambos terminan frente a un tercer personaje que es el Cristo de la iglesia. Y sí llegan a los golpes, dicen, la tensión del pueblo muchas veces no llega la sangre al río porque los que se agarran a golpes son el alcalde Pepón y Don Camilo. Los cuentos son de risa, pero uno los ve después y los tiene, bueno, yo los leí muy, muy niño, que me imagino que es también eso lo que está viendo Carlo Ginzburg también, que tiene los cuentos de Guareschi en la prensa diaria y está viendo esa Italia en pequeño, en un pueblito, y que dice, o es un pueblo a las orillas del Po, y ¿por qué no tiene a un molinero que está a la orilla del río intentando describir el universo? Qué viaje. Sí, ¿verdad? Está fuerte el viaje, ¿eh? Está bueno, No, es que yo cuando digo otro italiano, yo pensé en Lando Busan. ¿Qué va a decir? Está fuerte el cardamomo en tus siricotes, ¿no? Decir, menos mal que no fue Berlusconi o algo así. No. Tórrido. Oye, pero también siento como en que trajeron este tema. Quería preguntarle a Carlos, si tú te acuerdas cuando lo leíste la primera vez, como qué impresión tuviste. O sea, ¿cómo es tu impresión? O sea, creo que también para mí eso me gusta mucho de cuando hablo de un libro, que hay personas que lo han leído o lo conocen o lo han mirado. ¿Tú te acuerdas de tu primera impresión? Pues mira, yo recuerdo que me tardé mucho en leerlo, pero porque, pues tú te acuerdas que yo trabajaba yo en las noches, ¿no? Sí. Entonces, yo me lo llevaba a la chamba para en mis ratos leerlo. Y sí, era de lo que recuerdo que a pesar de que tardé en leerlo, sí me enganchaba porque era muy fácil su lectura. No era una lectura que tenías que leer de otros teóricos. La microfísica del poder, por ejemplo, que tenías que leer y releer y buscar la ficha o libros densos de historia que te hacen estar concentrado, ¿no? Podías, vamos a decir, bajarle 2 rayitas a la mentalidad para poder comprender. Y te dibujabas y te imaginabas al Menocchio hablando y por qué lo leí. Y en su inocencia, porque para mí era una persona que estaba buscando preguntas, buscando respuestas a sus preguntas.
y cómo entendía, cómo logró entender el mundo. Le salió Problemita. este Ese problemita problemita. o el entender que el mundo era, que el universo era como el queso con gusanos, con los huecos de los gusanos, pero porque era parte de la creencia del popular y parte de los libros que había prohibidos que leía, ¿no? Creo que me parece súper interesante también esa... o sea, como ese volver a acercarte a ese recuerdo, ¿no? Sí. Pero creo que más allá del conocimiento técnico de la lectura, creo que también nos habla de qué fue en un momento, ahorita que lo estabas describiendo, yo me acordaba de estas lecturas que siempre teníamos en la facultad, que a veces la página era más nota al pie que texto. Era un que- párrafo y 30 notas. del- 3 líneas y... Ándale, Sí. 3 líneas. Para mí eso era durísimo para No, leer. y nos tocó el principio del APA, era Chicago y era peor porque la letrita y terminar de entender. Sí, bueno. Y nos tocó, bueno, a mí más que a ti. Estaba rudo, estaba rudo. Pero creo que sí está... Bueno, y Felipe, tú lo leíste antes que nosotros. ¿Tú lo leíste en la facultad? O sea, cuando eras estudiante. No, yo me lo conseguí tiempo después, ya como egresado. Me toca una época en la que como que a la facultad no entraban muchos libros nuevos. Prohibidos, prohibidos. Sí, sí, había... Todos estaban pintados de rojo. Ah, claro. Acuérdate. Sí, sí. Claro, claro. A nosotros no nos toca eso. A ellos sí. Pero sí, tengo el momento después de encontrarme un tanto gracias a la experiencia de los congresos de estudiantes, que sí tuve el chance de convivir con gente de otras universidades y que salían estas referencias igualmente. Es que fíjate que esos maestros, el maestro Jorge, Pedro y todos esos nuevos maestros, son los que traen estas ideas, ¿no? Porque se van pues son los primeros doctores que se van al Colbex o que salen del ambiente. Y vienen con esta capacitación, con esta instrucción fuera y vienen a enseñarnos, ¿no? Sí, más diversa la preparación Sí, que la que sí. era antes. Claro. Digo, sin hablar mal de los marxistas, pero pues era muy rígida esa preparación, ¿no? Completamente. No, y todo era a través del materialismo, interpretar todo a través del materialismo dialéctico. ¿Para qué quieres más? Dirían los marxistas. y en especial uno al que ustedes conocen muy bien. Sí, sí, sí. Sí. Lo bueno es que el público no sabe de todo lo que hablamos No, atrás de no, micrófonos. Yo iba a decir hace rato Y antes del programa. Y antes del programa. Yo iba a Es decir- más, como que ya lo vamos despidiendo, Sí, ¿no? yo creo que puede ser. Les iba a decir que con qué quieren cerrar esta conversación. Antes de que digamos más de lo que debemos. No vaya a ser que se nos vaya ahí unos nombres. Claro. Sí. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por escuchar nuestras sandeces. Porque para eso sí tenemos tiempo, ¿verdad? Muchas Buenos días, gracias. buenas tardes, buenas Buenas noches. Y de nuevo, muchas gracias.